ideológica. A ver, coordinador, ayúdame un ratito. Ayúdame un ratito, ¿ya? Ahora, dentro de la difusión ideológica, vamos a encontrar nosotros este segundo aspecto. La sociedad amantes del Perú, ¿ya? La sociedad amantes del Perú. Vamos a encontrar lo que es la sociedad amantes del Perú. ¿Qué es la sociedad amantes del Perú, profe? Una institución. Por medio de esto van a estar reunidos grandes personajes de la historia. Van a estar construidos grandes personajes de la historia. Y principalmente, estos señores, ¿qué van a hacer? Van a estar relacionados, solamente tienen un objetivo. ¿Cuál es? La independencia del Perú. ¿Cuál es ese objetivo? ¿Cuál es ese objetivo? La independencia del Perú. ¿Cuál es ese objetivo? La independencia del Perú. ¿Ya? Un ratito, un favor. Ahora, a ver si me ayudas. Vamos a hablar entonces, nosotros, de cómo se va, principalmente, vamos a tener la difusión, ya, aquí principalmente, de la difusión ideológica. Cuando hablamos de la difusión ideológica, nos vamos a enfocar en dos cosas. Uno, la sociedad amante del Perú. Dos, ¿cuál era el periódico, el instrumento que ellos utilizaban? El Mercurio Peruano. ¿Ya? El Mercurio Peruano. Ese es un instrumento básico y principal en la historia. Porque gracias a ellos exponían, gracias a ellos difundían sus ideas. ¿Ya? ¿Qué más vas a encontrar? El Real Santo Convictorio, San Carlos, dirigido por José Toribio Rodríguez de Mendoza, conocido como maestro de próceres, maestros de maestros. ¿Está bien? Profe, ¿qué más sucede? ¿Por qué te comento esto? Si tú analizas este contexto, tú analizas la historia del Perú, te vas a dar cuenta que principalmente, ¿no? Hombres criollos, ¿ya? Que querían algo, pero no querían estar a favor del pueblo. Es esto lo que sucede en el día de hoy en el Perú. Siempre, ¿no? Buscan algo, el entorno, el grupo social, su pequeño grupo. Eso es política, sí, pero lo que se emplea ahí es la politiquería. Profe, ¿pero por qué? Porque lo que se busca principalmente es el bienestar, pero no para el pueblo, sino para su bolsillo. Lo que se busca acá, principalmente, ¿no? No es para el pueblo, sino para su bolsillo. Incluso si tú te das cuenta y me preguntas, con el debido respeto a los oyentes, y hablamos nosotros de su religión, nos enfocamos en algo muy curioso. Como por ejemplo, ¿qué sucede? En la religión vas a encontrar el alto clero y el bajo clero. ¿Tú crees que el alto clero apoyaba? No, solamente apoyaba el bajo clero. ¿Por qué el profe no apoyaba a los del alto clero? Porque al fin y al cabo a ellos no les perjudicaba absolutamente en nada. ¿Me voy dejando entender? Este es el punto. Entonces, ¿qué te expliqué yo acerca de los factores externos? Ilustración, independencia de las 13 colonias, la corte de Cádiz, la invasión de Napoleón. Ahora te explico ahí. Cuando se da la invasión napoleónica, ¿ya? Te vas a dar cuenta de que, ¿por qué se da la invasión napoleónica? Principalmente, ¿ya? ¿Por qué se da la invasión napoleónica? Fácil, porque Napoleón, ¿qué quería? Napoleón, ¿qué va a querer hacer? El bloqueo, ¿qué cosa? El bloqueo comercial con Inglaterra, el bloqueo continental. ¿Pero quién no respeta eso? El rey de Portugal. ¿Y qué hace el rey de Portugal? Se va a Brasil. ¿Y entonces qué sucede? ¿Qué hace Napoleón? Va a pedir un permiso, ¿no? Quiero pasar por España. Quiere pasar por España, humildemente él. Pero ¿cuál era la intención? Apoderarse también de España. ¿Y a quién deja ahí? A su hermano. ¿Cómo se llama su hermano? Pepe Botella. El pueblo español, las colonias, ¿tú crees que estuvieron de acuerdo? No, no estuvieron de acuerdo, porque ellos aparentemente estuvieron en contra de Napoleón Bonaparte. Ahora, te voy a comentar un dato muy curioso, y quiero que me entiendas principalmente lo que nosotros vamos a ver aquí. Ahora, profe, ¿qué más vamos a encontrar nosotros acá? Cuando encontramos nosotros de la invasión napoleónica. ¿Qué se da? 1806 se decreta el bloqueo comercial para Inglaterra. Pero Portugal desobedece, ¿no? Entonces Napoleón va a decidir, ¿qué cosa? Invadirla. Y de pasadita, ¿adueñarse de quién? De España. Sigo. Napoleón va a atravesar España para invadir Portugal, pero en el año 1807, el rey de España, Carlos IV, ¿qué es lo que va a hacer principalmente este personaje? Va a aconsejar a su ministro, ¿no? aconsejado su ministro Godoy, firma el tratado que se llama Fontainebleau. Y este tratado firma, ¿no? ¿Qué dice, no? Autoriza a Francia cruzar por España y él se adueña, ¿ya? Pero ¿qué sucede más adelante? El clero español se va a alarmar con esta cruzada,
contra Napoleón por tener prisionero al Papa, y a los niños se les enseñaba en el catecismo lo siguiente. Mira, ¿qué son los franceses?, le preguntaba. Ah, son antiguos, y el niño respondía, son antiguos cristianos heréticos. ¿Es pecado matar a un francés?, enseñaba el religioso. Y los niños decían, no, señor, no es pecado matar a un francés. Más bien, si tú matas a un francés, ganas el cielo, matando a uno de esos perros y heréticos. ¿Ah? Eso era lo que enseñaba la religión, con el debido respeto a los católicos, por favor, señores. Y la guerra duró 5 años, ¿no? Y más adelante, ¿qué se va a dar? La Junta de Gobierno nace, ¿no? Durante el tiempo que el rey de España estuvo ausente, estaba prisionero, habían surgido movimientos liberales. ¿Y qué es el término liberal, ¿no? Busca la libertad del hombre. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar principalmente, no? Estos liberales fueron influenciados por las ideas de la libertad de la Ilustración. La libertad de la Ilustración. Así nace la Junta de Gobiernos, que juró en nombre a la fidelidad de Fernando VII y en contra de José Bonaparte. Se va a establecer principalmente lo que se denomina, ¿no?, una junta. La junta nació bajo la idea de que el rey está ausente y el gobierno pasaba al poder del pueblo. ¿Ah? ¿Te das cuenta? Y esta junta convocó a la Corte de Cádiz. ¿Y qué es la Corte de Cádiz? Uno, es un congreso liberal que tiene el pensamiento de la Ilustración, que busca la libertad del hombre, que fue instalada en el año 1810, después que tuvo como representantes a españoles y americanos. Luego de ahí, la Corte va a decidir promulgar una constitución. ¿La constitución liberal de qué año? De 1812. Esa constitución, principalmente, ¿no? Con esa constitución, España se convertía en una monarquía constitucional. En otras palabras, el rey gobierna, ¿ya? El rey gobierna, pero hay una constitución que lo rige. El rey es rey, pero no reina, no gobierna, en otras palabras. La constitución liberal, ¿qué puntos tenía? 1. Igualdad entre los criollos y los peninsulares. Ocupar cargos públicos. 2. Prohibición de los repartos mercantiles. Libertad al culto, pero no radicalmente laica. Disminución del poder del rey. Y el rey dice, ¿qué? ¿Cómo? Y las juntas de gobierno. Vamos a encontrar principalmente juntas de gobiernos como, por ejemplo, América se va a aprovechar la oportunidad y también va a convocar juntas. Por ejemplo, vamos a encontrar ahí, ¿no?, desde las reformas borbónicas, los criollos cuestionaban la legitimidad de los españoles en América. Con la noticia de la captura del rey, vieron, ¿no?, que era la oportunidad de gobernar. Profe, ¿qué va a pasar? En estas juntas, 3 fueron las juntas de América, que se formaron en el año 1809. Chuquisaca, que es la primera junta de gobierno. Chuquisaca, La Paz, Quito. Esas son las juntas de gobierno. ¿Hasta ahí se me ve todo bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? Gracias. Entonces, sigamos. La lucha de Abascal contra las juntas en el Perú, principalmente. ¿Qué pasa? En el Perú no hubo juntas. ¿Por qué, profe? Prácticamente, el que se va a encargar de reprimir a grandes cantidades va a ser nuestro amigo Abascal de Sousa. Profe, conspiraciones limeñas y provincias. Voy a mencionar a uno, principalmente, Gabriel Aguilar Manuel Ugalde, Cusco. Su propósito no es establecer el imperio incaico, pero fracasa. Los hermanos Mateo Silva, fracasa. Las conspiraciones fernandinas, Hipólito Unanue, el gran sabio. Este señor era muy inteligente, ¿eh? Tanto el gobierno de San Martín y el gobierno de Simón Bolívar salió beneficiado. Sabía cómo trabajar, sabía cómo adaptarse a una situación política. Luego de ahí está la conspiración de Francisco Paula Quirós, que lamentablemente intenta sublevarse en Lima, pero no sucede. Te voy a hablar de un personaje, cuyo personaje lo menciona un maestro mío, historiador, catedrático de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Estoy hablando del doctor Óscar Mesa Castillo. Me acuerdo mucho cuando él hablaba de este tema, menciona lo siguiente y dice: Tineo, en la independencia del Perú muy pocas veces se habla de un personaje, de José Gómez el Tacneño. José Gómez el Tacneño era un hombre muy revolucionario y muy convincente. Y los españoles pues ya estaban extremadamente pues un poco cansados y un poco molestos porque este hombre motivaba siempre a la población, principalmente, ¿no?, a enfrentarse a los españoles. Lo llevaban a la cárcel, el hombre causaba revueltas, se escapaba. Lo intentaban asesinar, el hombre convencía de que no lo asesinaba. Y de esta forma, este personaje es recordado en muy pocos libros. Te comento el nombre del historiador y del catedrático, en el día de hoy está presente, está en vida, porque tiene la bibliografía y me encantó demasiado y lo poco que yo sé comparto contigo.
hago la pausa y principalmente voy a encontrar los próceres criollos en provincia. Francisco de Sela, Tacna, el primer grito de la libertad, o el primer grito de Tacna, como algunos lo llaman. Otro, Juan José Crespo y Castillo, también se levanta por el abuso, ¿no? Profe, ¿esto dónde se da? En Huánuco. Resultado, fracasa. Enrique Payardelli, también en Tacna. Segundo grito de la libertad, segundo grito de Tacna. Profe, ¿qué sucede? Intenta unirse al ejército de Belgrano, pero también fracasa. Y los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua. Te comento un dato. Mateo Pumacahua fue un acérrimo enemigo de Túpac Amaru. ¿Por qué? Porque él era leal a la corona de España y recibe el pregrado de brigadier teniente. Primer indio, ¿no?, que tenga ese grado aquí en el Perú. Era un honor y era un lujo. Pero ¿qué sucede? No quisieron reconocer la Constitución de Cádiz en el Cusco, y es por eso que este personaje se rebela en contra de ellos. Incluso decía, ¿no?, nos estamos rebelando, pero porque somos fieles a la corona. Pero ¿cómo es, no? Si te das cuenta, al tomar la audiencia en el Cusco, formaron una junta de gobierno, aparentemente fidelistas al mandado de Mateo Pumacahua, pero la intención era otra. ¿Ya? Entonces, yo quiero terminar esto. En La Paz, donde había dirigido Pumacahua a una familia de criollos masacrados, va a rescatar a un muchacho de 6 años, pelirrojo rubio, como algunos lo llaman. Y este niño, después de unos tiempos, va a regresar Lima. Y este niño, pues, es José Rufino Echenique, que más adelante se va a convertir en uno de los presidentes. Y esto está publicado en el libro de Contreras, año 2000, página 46. En conclusión, al no poderse independizar por nuestra cuenta, solo quedaba, ¿qué cosa? La ayuda de San Martín y la ayuda, pues, de Simón Bolívar. Yo, en lo personal, si tú me dices, Rodrigo, ¿tú qué opinas acerca de la independencia del Perú? Yo te comento lo siguiente. En los factores externos hubo mucha pegada, hubo mucha énfasis. Pero ¿qué sucede? Solamente resaltan a hombres cultos que hayan estudiado o hayan tenido una carrera. ¿Me dejo entender? Con el debido respeto que se merecen la mayoría. Gracias a ellos tuvimos una independencia, pero lo curioso es que detrás de la historia del Perú, detrás de estos factores externos e internos, al venir San Martín o al venir Simón Bolívar, señores, pasamos de mano en mano, dejamos de ser colonia de España para convertirnos en colonia de Inglaterra. Con eso doy inicio al maestro Chinchay. Con él le voy a dejar todo relacionado con San Martín. Y desde aquí hacia ustedes, un abrazo, cuídense. Y para esa persona que me está viendo o ya me vio minutos anteriores, este video va dedicado especialmente para tu persona y para esos consejos tan grandes que me vienes dando día a día. Muchísimas gracias. Ahí nos estamos viendo. Chao, chao, cuídense.